Bienvenidos, estimados estudiantes, al video que va a acompañar el desarrollo del trabajo práctico titulado Cultivos celulares. Con el desarrollo de este ETP buscamos cumplir los siguientes objetivos: profundizar los conceptos básicos sobre los cultivos celulares, conocer las normas de seguridad y asepsia para el trabajo con cultivos, conocer los elementos básicos que requiere un laboratorio de cultivos celulares y preparar una placa de concentración celular conocida a partir de un cultivo obtenido de un repique. Para comenzar, nosotros podríamos relacionar este práctico con todos los prácticos desarrollados anteriormente, ya que por medio de los cultivos celulares vamos a poder eh, acceder a otra forma de estudiar las células. Hasta el momento, nosotros hemos ahondado principalmente en distintos tipos de microscopios. Desde el práctico 1 en adelante, hemos conocido el microscopio de campo claro, hemos visto cómo modificando la marcha de rayos de este pudimos obtener otros tipos de microscopio con efectos de luces diferentes, como el contraste de fase y el campo oscuro. En los trabajos prácticos 4 y 5 hemos aplicado técnicas específicas a células fijas para poder visualizarlas en el contexto de los tejidos, con el práctico de células fijas y de histoquímica. Posteriormente, hemos echado un vistazo al funcionamiento de los microscopios electrónicos, tanto el de transmisión como el de barrido, viendo cuáles son sus principales características y diferencias. Pero en el práctico 6 hemos estudiado el microscopio de fluorescencia. Este es un microscopio particular, porque muchas veces la microscopía de fluorescencia se usa en células vivas, ¿sí? Ustedes ya pudieron abordar por parte del marco teórico en este práctico la importancia de la GFP. La proteína verde fluorescente, al ser una proteína inocua y al poder, gracias a técnicas de ingeniería genética, haber incorporado el gen que codifica para esta proteína en el genoma de otros organismos, poder identificar así en las células concretamente y puntualmente la localización y la cantidad de una determinada proteína de interés. Justamente gracias a variaciones posteriormente en la GFP se han podido obtener una gran cantidad de colores diferentes, habiendo modificado justamente ese gen, y posteriormente introducirlo a organismos para así poder marcar una gran cantidad de proteínas de forma diferente y poder visualizarlas trabajando en conjunto en las células. Justamente el microscopio de fluorescencia es el que se usa para observar células vivas, células de un cultivo, quiero decir, obtenidas a partir de un cultivo celular, marcadas con alguna proteína fluorescente, alguna variante de la GFP, y poder estudiar in vivo cómo se comportan esas proteínas, dónde se localizan, si se movilizan, no se movilizan, cómo interaccionan con otras proteínas, en fin. Todo eso gracias a la combinación de estas dos técnicas, de la microscopía de fluorescencia y los cultivos celulares. Pero, ¿qué son los cultivos celulares? En definitiva, los cultivos celulares son un conjunto de metodologías que tienen dentro de todo un reciente desarrollo. Consiste básicamente en aislar células y poder mantenerlas fuera del organismo origen, de una forma tal de buscar mantener las condiciones de fidelidad a esas células, es decir, tratar de mantener esas células tal y como se encontraban cuando formaban parte del tejido original. Sabemos que esas condiciones nunca van a ser iguales, pero sí hay que tratar de mantener condiciones similares a esas, para de esa forma poder establecer poblaciones celulares que puedan ser objeto de estudio eh, para múltiples causas. Por ejemplo, medir viabilidad, probar una droga, entre tantas otras acciones que se pueden desarrollar a partir de poblaciones celulares mantenidas en cultivos fuera de su organismo origen. ¿Qué es en sí un cultivo? Vamos a dar acá un concepto, una definición general de cultivo que se puede aplicar a múltiples campos biológicos, a múltiples organismos biológicos. En sí es el producto del trabajo de lo que correspondería a manipulación de entidades biológicas con el propósito de promover su crecimiento y propagación para algún fin en particular. En ese sentido, nosotros podemos hablar de cultivos de plantas,
¿sí? Hay muchas plantas que se cultivan con fines gastronómicos, con fines ornamentales, con fines medicinales. Podemos hablar, por ejemplo, de cultivo de hongos, que sabemos que tienen principalmente una aplicación gastronómica para consumo humano, pero últimamente hay muchos tipos de hongo que se están comenzando a cultivar con fines nutricionales farmacéuticos, digamos. Y por último, podríamos mencionar también, hay muchos ejemplos, pero para ilustrar, estos tres nos vienen muy bien, el cultivo de algas. Cultivo de algas que pueden ser, por ejemplo, fuente para la producción de biodiesel. Vamos pues a dar una definición más concreta de lo que serían los cultivos entendidos ahora desde el punto de vista de las células. En ese sentido, la definición actual que tenemos de cultivo es un conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de las células in vitro, manteniendo al máximo, sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Esa es la definición que nosotros vamos a emplear al momento de referirnos justamente a los cultivos celulares. Cuando decimos in vitro, que esa palabra en realidad tendría que estar subrayada o en cursiva, ya que es latín, nos estamos refiriendo justamente a esa característica que habíamos mencionado anteriormente, que es la cualidad de mantener las células fuera del organismo de origen, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué nos sirven los cultivos celulares? ¿Qué tipo de fenómenos podemos estudiar gracias a ellos? Podemos tener un acercamiento a la actividad intracelular, es decir, qué es lo que sucede a nivel proteico o enzimático, metabólico, adentro de una célula. Podemos hacer un acercamiento a lo que es el flujo intracelular, por ejemplo, tráfico de vesículas, migración proteica, entre otros. Ecología celular, es decir, cómo se relaciona la célula con su entorno. Por ejemplo, procesos de exocitosis, de endocitosis, ¿sí? Intercambio iónico entre el medio y la célula, entre otros. Y por último, interacciones celulares. Estas interacciones celulares justamente hacen referencia al comportamiento que van a tener las células cuando entran en contacto y se encuentran obviamente en el ámbito de un cultivo celular. Ese comportamiento tendrá características particulares que nos darán cuenta o intentarán darnos cuenta de qué es lo que sucede con las células cuando forman parte de un tejido original. Recordemos que las condiciones en las que las células se encuentran en un cultivo nunca van a ser semejantes, 100% iguales, a cuando esas células forman parte del tejido original. Pero sí puedo estudiar algunas interacciones o cambios de comportamiento cuando esas células entran en contacto en el seno de un cultivo. Para poder clasificar los cultivos, vamos a determinar primero dos criterios, según la procedencia del cultivo y según las características del cultivo en sí. Para el primer criterio, o dentro del primer criterio, es decir, según la procedencia, es decir, de dónde obtengo yo ese cultivo, voy a poder clasificar a estos en cultivos primarios y líneas celulares primarias. Para el segundo criterio, es decir, según la característica del cultivo, es decir, eh, alguna característica particular que pueda tener el tipo de cultivo, en ese caso podríamos hablar de cultivo de órganos, explantes y cultivos de células disgregadas. Esto es una forma de clasificar. Puede haber otras que encontremos en la bibliografía o en otras fuentes, pero estas son las más comunes y con las que nos vamos a manejar en el práctico. Tengamos en cuenta, por favor, este orden, porque en ese mismo es en el que vamos a desarrollar a continuación las explicaciones. Entonces, vamos a quedarnos con el criterio según su procedencia y vamos a ver primero los cultivos primarios y luego la línea celular primaria, los conceptos. Esta parte, este tema, cultivos celulares, es un tema muy extenso, de donde vamos a poder encontrar nosotros en la bibliografía y en otras fuentes y en artículos mucha información. Eh, Como tal, vamos a manejar muchos conceptos. Es por eso que en esta presentación he decidido seleccionar aquellos conceptos que son muy importantes y los cuales los vamos a poner textuales para poder leerlos y analizarlos. Y después ustedes los podrán profundizar con la lectura de la guía. Entonces, ¿cómo vamos a definir a un cultivo primario? Es un cultivo de células
tejidos u órganos que se toman directamente del organismo y que así como tal se los puede poner a crecer en un medio artificial. En el esquema nosotros tenemos un fragmento de tejido, luego lo que se hace es disgregar o fragmentar en ese tejido y ponerlo a crecer en una placa de cultivo. Pasado el tiempo, ahí habrá un proceso de división celular que va a permitir que la totalidad de la superficie de esa placa de cultivo se llene y las células adquieran en ese caso el comportamiento de monocapa, ¿sí? O sea, se va a formar una única capa de células en la superficie total de la placa de cultivo. Eso es lo que se conoce como cultivo primario. ¿Cuál es su principal característica? Que yo tomo el órgano o el tejido y lo pongo directamente a crecer en un medio artificial. De ese cultivo primario, nosotros podemos obtener una línea celular primaria. Estos están muy relacionados. ¿Qué es una línea celular primaria? Es un cultivo celular que tiene una alta capacidad de multiplicarse in vitro, que se mantiene por un tiempo limitado, es decir, no es una línea que va a reproducirse indefinidamente, sino que tiene un tiempo de vida limitado en placa de cultivo. Si bien se va a reproducir, se van a duplicar las células, porque hay una alta capacidad de multiplicarse, pero esa multiplicación va a ser por un tiempo limitado. ¿Y qué otra característica tiene la línea celular primaria? Es que se establece a partir del primer subcultivo de un cultivo primario. Es decir, cuando yo logré que toda una monocapa de células obtenidas a partir de un cultivo primario formen, como digo, cubran la totalidad de la placa de cultivo y yo tome de ella una muestra, voy a formar un subcultivo. Y a partir de que ese subcultivo siga siendo viable, a partir de ahí voy a obtener por continuos y sucesivos replaqueos, es decir, toma de muestras del subcultivo y lo vuelvo a sembrar, porque obviamente acá hay una cuestión técnica que tiene que ver con que cuando la placa, la superficie de la placa, alcanza la confluencia, es decir, está ocupado en su totalidad por células, yo las tengo que sacar de ahí y llevarlas a una nueva placa para que tengan espacio para seguir creciendo. Cuando yo hago eso a partir de un cultivo primario y obtengo un primer subcultivo y luego sigo repitiendo esa acción, ahí es cuando voy a lograr establecer una línea celular primaria, ¿sí? Repito, cultivo celular que tiene una alta capacidad para multiplicarse in vitro, obviamente por un tiempo limitado, no es eterna, y que se establece justamente a partir del primer subcultivo de un cultivo primario. Esa es la definición de línea celular primaria. Entonces, una línea celular primaria deviene básicamente de un cultivo primario. Vamos a realizar ahora la clasificación teniendo en cuenta el criterio de las características del cultivo. En ese caso podemos hablar, por ejemplo, de cultivo de órganos. En este caso, este tipo de cultivos implica que la arquitectura característica del tejido, tal como se la observa en vivo, se mantenga al menos en parte. Es decir, tratar de mantener lo más fielmente posible la arquitectura de un tejido, pero ahora en condiciones in vitro. Este tipo de cultivo va a permitir mantener los tipos celulares diferenciados. Eso es clave también, eso es una característica propia de este tipo de cultivo, que los tipos celulares se mantengan diferenciados. ¿Qué quiere decir eso de diferenciados? Por ejemplo, si yo voy a hablar de, a ver, ¿qué ejemplo podemos dar? Piel, por ejemplo. La piel es un órgano que va a estar conformado no solo por el epitelio, sino también por el conjuntivo que subyace debajo de él, ¿sí? Sabemos que en el tejido epitelial y en el tejido conectivo tenemos diferentes tipos de células. En el epitelio vamos a estar hablando de varias capas de células epiteliales, que ustedes ya saben, que están fuertemente unidas entre sí, que no presentan matrices extracelulares entre ellas, sino directamente por debajo de ellas, formando la denominada lámina basal. Y por debajo de la lámina basal vamos a encontrar ya la matriz intersticial, que forma parte del tejido conectivo, donde vamos a encontrar otros tipos celulares, como por ejemplo los fibroblastos y los fibrocitos. Una característica que sí o sí debe cumplir
el cultivo de órganos es que se mantengan diferenciadas los tipos celulares. Es decir, que yo tengo que seguir teniendo células epiteliales y tengo que seguir teniendo fibroblastos y fibrocitos en el tejido conectivo. Ya vamos a ver que algo común que sucede cuando tomamos una pequeña muestra de un órgano y lo llevamos a crecer, es que las células se terminan desdiferenciando, es decir, que se vuelven a ser todas células idénticas, pierden su característica de, por ejemplo, célula epitelial o célula del conectivo y se vuelven una célula X totalmente desdiferenciada que no se parece ni a una célula epitelial ni a una célula del conectivo. Eso es justamente una característica que en los cultivos de órganos se tiene que respetar. Acá sí tengo que mantener las células diferenciadas, es decir, tengo que tener células epiteliales y células conectivas. No pueden desconfigurarse para transformarse en un conjunto de células X que sean todas iguales. Eso no puede suceder. Estamos hasta acá y eso es justamente lo que lo va a hacer a ese cultivo de órganos una muy buena réplica del tejido origen. Explantes. En el caso de los explantes, que es un tipo de cultivo que se aplica generalmente en el caso de las plantas, pero que también puede hacerse en caso de animales, es un fragmento de tejido o de órgano que se adhiere a una superficie en la que proliferan las células de la periferia de ese explante. Por ejemplo, acá podemos ver fragmentos de hojas, de unas hojas que tienen muchos cortes, digamos, está muy fragmentada la hoja en su lámina, a la superficie de su lámina, y tiene también zonas de corte de donde ha sido tomada de la planta madre. En esas zonas de corte, cuando entran en contacto con el medio de cultivo, que tiene sustancias nutritivas, justamente a partir de esas zonas de corte es donde se van a comenzar a producir el crecimiento de las células. Pero si ustedes se fijan, en este caso, vemos como un amasijo de células que termina rodeando a la hoja original. Acá justamente sucedió lo contrario a lo que planteamos en el caso de los cultivos de órgano. Acá sí hay una desdiferenciación. Todo ese amasijo de células que estamos viendo nosotros en el explante son justamente células que han perdido su identidad. Ya no estamos hablando de células epidérmicas, ni de células parenquimatosas, ni células del xilema o del floema. Son células que se han desdiferenciado y ahora son una célula X, una célula parenquimatosa totalmente desdiferenciada. Prácticamente, y si ustedes lo observan, hasta pareciese que ni cloroplastos tienen, ¿sí? Entonces son células que han perdido su configuración de tejido y se han manifestado como células amalgamadas entre sí, pero sin ninguna función aparente particular. Esas son las células que justamente crecen en la periferia del explante. ¿Por qué decimos periferia? Periferia son esas zonas de corte que ha tenido, por ejemplo, esta hoja cuando ha sido tomada de la planta original. Eso en cuanto a los explantes. Y vamos a hablar del conjunto ahora del cultivo de células disgregadas. Esto es lo que nosotros podríamos llamar o denominar cultivo de células propiamente dicho, ya que se pone a crecer en cultivo células que han sido previamente separadas del tejido. Supone una disgregación celular del tejido, ya sea por medios enzimáticos o por medios mecánicos, es decir, tomo un fragmento de tejido, animal principalmente, ya que el explante, que es el caso que habíamos visto anteriormente, es el clásico o típico para las plantas. Acá vamos a tomar un fragmento del tejido, vamos a hacer esas disgregaciones, vamos a desarmar el tejido. Para eso podemos usar, como lo habíamos dicho recién, un medio enzimático, un medio mecánico. Y esas células disgregadas se ponen ahora a crecer en un medio de cultivo, que puede ser una suspensión celular, directamente las células flotando en un líquido sin la necesidad de adherirse a ninguna superficie, o células que vayan a desarrollar adherencia en monocapa a una superficie en el medio de cultivo. Bien, una vez vistas esas clasificaciones de tipos de cultivo, vamos a ver cómo es que se realiza o cómo se comportan las células, mejor dicho, cómo se comportan las células en el cultivo. Vamos a hablar de la biología de esas células formando parte de un cultivo. Lo primero que tenemos que hacer
es la selección de una muestra, ¿sí? Esa selección de la muestra obviamente tiene que ver y guarda relación con los objetivos que el investigador o el técnico se plantea al momento de querer realizar un cultivo. ¿De dónde voy a tomar la muestra? ¿De qué órgano? ¿Sí? ¿Con qué técnica de toma de muestra? Puede ser una punción, puede ser un raspado, ¿sí? Posteriormente a la toma de la muestra, lo que se debe hacer es la disgregación. Tengo que desarmar ese tejido para obtener células o los fragmentos más pequeños que se puedan, ¿sí? Porque eso va a facilitar posteriormente que las células se puedan establecer en el cultivo. Posterior a la disgregación, que recuerden puede ser enzimática o mecánica, se realiza la siembra, que es decir, colocar las células ya fuera del tejido original en un soporte artificial que vamos a denominar medio de cultivo, ya lo vamos a definir, y así se las deja. Esa es la siembra. Posteriormente a esa primera siembra se va a lograr una confluencia, es decir, que las células ocupen la totalidad de la superficie de la placa de cultivo. En ese momento, las células alcanzan características morfofisiológicas particulares, ¿sí? No es lo mismo una célula que esté suelta nadando en un medio a cuando por posteriores divisiones celulares las células entran en contacto entre sí adentro del cultivo y ahí realizan justamente lo que hemos denominado confluencia o cubrir la totalidad de la placa de cultivo y ahí alcanzarán ciertas características morfofisiológicas. Cuando eso sucede, lo que se tiene que hacer es inmediatamente hacer un replaqueo, ¿sí? ¿Por qué se hace un replaqueo? ¿Qué es eso de replaqueo o repique? También se lo puede encontrar así en la bibliografía. Es tomar una fracción o una muestra de células de esa población y llevarla a una nueva placa. ¿Para qué? Para que las células tengan espacio para poder seguir dividiéndose. Si yo llego a confluencia, es decir, a cubrir la superficie de la placa de cultivo, las células van a dejar de crecer, van a dejar de dividirse, porque detectan por señales mecánicas y químicas que no hay espacio para seguirlo haciendo, ¿sí? Posterior a ese replaqueo, lo que se puede hacer es ejercer un efecto de selección. ¿Con qué intenciones? Con la intención de que sea un tipo celular en particular el que termine formando mi cultivo al 100%, ¿sí? Por ejemplo, en una toma de muestras de piel, por ejemplo, que ya dijimos que implica tanto epitelio como conectivo, a la larga, a los pocos replaqueos, la totalidad de las células que van a ocupar mi cultivo son fibroblastos, ¿sí? Porque es una de las células que tienen mayor capacidad de división y que más fácil se adaptan a los cultivos artificiales. Pero supongamos que yo no tengo interés de que mi cultivo esté formado por fibroblastos, sino por el contrario, por otro tipo celular diferente. Entonces, en ese caso, tendré que agregar a mi medio de cultivo un medio selectivo que me permita aminorar la cantidad de células de tipo fibroblastos y permitir el desarrollo y la proliferación de una célula particular de interés. Cuando voy estableciendo justamente esa selección, y a lo largo de pocos repiques, yo puedo hablar de que mi cultivo se ha estabilizado. La estabilización, perdón, del cultivo. Estabilización del cultivo. Eso quiere decir que el 100% de mis células van a ser de un determinado tipo. Posteriormente, lo que se va a lograr es el establecimiento del cultivo. Cuando ese 100% de células de un determinado tipo se puede mantener en condiciones de cultivo a lo largo de un determinado tiempo o a lo largo de una determinada cantidad de replaqueos para ese cultivo. Esto en el caso de que estemos, por ejemplo, hablando de una línea celular primaria, que recuerden que tenían alta capacidad de replicación, pero por una serie de números de repiques o un tiempo limitado. Supongamos, para un determinado tipo celular, la línea celular primaria tendrá un promedio de vida de 39 a 45 replaqueos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder sacar subcultivos de una placa madre y llevarla nuevamente a replaqueo durante 39 a 45 veces. Ya pasado esas 45 veces, lo que yo voy a observar es que mi cultivo empieza justamente a senecer, empiezan a morir las células, porque no tienen una capacidad de replicarse indefinidamente. Ya vamos a ver por qué. Justamente posterior al establecimiento del cultivo, lo que yo tengo es la senescencia de esto. O, en determinados casos,
en lugar de lograr la senescencia, lo que puede pasar es que la línea primaria se transforme en una línea continua, es decir, una línea formada estrictamente por células inmortales, es decir, aquellas que van a continuar dividiéndose indefinidamente, no van a tener un tiempo de vida limitado en cultivo. Eso es justamente lo que nosotros podemos observar en este tipo de gráficos que básicamente lo que hacen es graficarnos la biología de las células en cultivo, desde el momento de la toma de la muestra hasta el establecimiento del cultivo y posteriormente la cenecitud del mismo o la transformación en una línea inmortal, es decir, en una línea continua. ¿Cuál es el concepto de línea continua? Cultivo que se establece a partir de un tejido u órgano, en muchos casos de un tumor, y que se mantiene en cultivo un tiempo ilimitado. Se trata justamente de células inmortales. ¿Qué característica tiene esta línea celular? Justamente, como lo indica su definición o concepto, es que la gran mayoría de las veces se toma de un tumor, es decir, son células cancerígenas. Ustedes saben que las células cancerígenas justamente tienen alterado el control del ciclo celular y por ende se dividen y se dividen y se dividen indefinidamente. Nosotros ya hemos trabajado con un ejemplo de este tipo de cultivos cuando observamos las células de la línea MGUH3, que recuerden que es una muestra que vimos al microscopio de fluorescencia en el práctico 6. Esas eran células de una línea continua, eran células cancerosas de vejiga, ¿sí? Esa línea MGUH3 es de un paciente en particular, un paciente que tiene nombre y apellido, en su momento lo tuvo, del cual se obtuvieron esas células y las cuales han sido células modelo para estudio de cáncer de vejiga en múltiples partes del mundo. Es decir, esas células están distribuidas en muchos laboratorios y son objeto de estudio. Otro ejemplo de células continuas es la línea ELA, ¿sí? Tomadas de una paciente afroamericana que tiene una historia muy interesante, su historia, así que pueden buscar células ELA en internet y así poder ahondar en la historia de la paciente y de cómo sus células fueron muy importantes para hacer grandes avances en cuanto al conocimiento del cáncer de cuello uterino. Eso es otro ejemplo de células inmortales. Bien, vamos ahora a otro concepto, a otra definición muy importante, que es el de medio de cultivo. Si nosotros escuchamos así a secas el término medio de cultivo, generalmente vamos a tender a pensar que el medio de cultivo es justamente ese líquido en el cual las células van a flotar y que va a contener todos los nutrientes que las células necesitan para dividirse y desarrollar su metabolismo hasta un cierto punto, dependiendo si estamos hablando de una línea primaria o de una línea continua, que en cuyo caso podrán seguir dividiéndose indefinidamente. Pero el medio de cultivo no solo incorpora o se hace referencia justamente al medio nutricio. El medio de cultivo es el conjunto de todos los elementos que van a hacer posible mantener las células fuera del tejido original o del organismo original. En ese sentido, podemos decir que el cultivo celular se realiza en medios artificiales preparados mediante la mezcla de componentes purificados o de soluciones orgánicas complejas en el interior de instrumentos que mantienen las condiciones físico-químicas adecuadas y sobre soportes o recipientes que los contienen y aíslan del medio exterior. Entonces, ¿qué implica el medio de cultivo? El medio de cultivo engloba o incorpora también a la naturaleza del sustrato, es decir, al tipo de recipiente donde yo voy a tener las células fuera de su organismo original. El medio propiamente dicho, es decir, la fase líquida, nutricia, de las cuales las células van a tomar justamente todos aquellos elementos necesarios para su crecimiento, mantenimiento de metabolismo y posteriormente división. La fase gaseosa, es decir, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que van a estar en el medio donde las células van a desarrollar, porque sabemos que las células necesitan oxígeno, entonces ese oxígeno tiene que estar presente, sin ese oxígeno la célula no podría vivir, entonces la fase gaseosa también es parte del medio de cultivo. Y por otro lado, las condiciones de incubación en términos generales, pH, temperatura, humedad,
Todas esas condiciones también son necesarias para que las células puedan vivir fuera del organismo original o fuera del tejido original. Entonces, son todos estos elementos juntos: naturaleza del sustrato, el medio nutricio, la fase gaseosa, las condiciones de incubación, todos ellos en conjuntos lo que me va a definir a mí el medio de cultivo en sí. Ahora, vamos a hablar un poco de seguridad y asepsia. Uno de los problemas más frecuentes que se tiene justamente en cualquier laboratorio de cultivos es el tema de la contaminación. Por ende, para ser exitosos trabajando en un laboratorio de cultivos hay que tener especial cuidado con todo lo que hace referencia a la seguridad del cultivo y a la asepsia de los ambientes donde vamos a trabajar. Acá nosotros podemos observar dos fotografías tomadas a microscopio electrónico, a microscopio de fluorescencia. En el izquierdo vamos a ver pelotitas o esferas turquesas. Y en la de la derecha, las mismas esferas de color turquesa con un salpicado que anda por ahí también de color turquesa. Ustedes ya están en condiciones de deducir qué es lo que está pasando acá y con qué es lo que estamos viendo primero, con qué está marcado y qué es lo que está pasando. Si prestan atención y hacen un poco de memoria en función de lo que ya vieron, se van a dar cuenta que estamos viendo en realidad núcleos celulares de células que están creciendo en un cultivo, que esos núcleos obviamente se ven de ese color porque las células han recibido un tratamiento con DAPI, que recuerden que DAPI tiene la capacidad de florecer cuando es irradiado con luz ultravioleta y emite en la gama del azul. Sabemos que DAPI tiene afinidad por la molécula de ADN, por ende lo vamos a encontrar siempre adentro del núcleo, ¿sí? Que es donde principalmente, el único lugar donde tenemos ADN como tal. Entonces, ¿qué está pasando en la foto de la derecha? Perfecto, veo los núcleos, los veo azules, ¿por qué? Porque hay ADN adentro. Pero, ¿qué son todas esas manchitas que hay por fuera? ¿Que el ADN se derramó de los núcleos o qué pasó? Si razonamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad todas esas manchitas o esos micropuntitos celestes en realidad son ADN de bacterias o pueden ser también ADN de hongos, ¿sí? Que son justamente los dos agentes capaces de infectar fácilmente los cultivos celulares. ¿Qué pasa cuando yo veo en una prueba estándar, digamos, que yo en cualquier momento puedo agarrar, tomar una muestra de un cultivo que estoy tratando, lo pongo en un portaobjetos, agrego DAPI y lo miro? Justamente es una forma de controlarlo. Y veo eso. Quiere decir que ese cultivo está contaminado. ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente deshacerme de ese cultivo y controlar todos los otros cultivos con los que ese cultivo infectado estaba compartiendo estufa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una placa o una placa de cultivo contaminada, es muy probable que también pueda tener contaminados otras placas por accidente. Entonces tengo que corroborar todas las placas que tenía en la misma estufa con esa placa contaminada. Hay que procurar una máxima asepsia. ¿Cómo vamos a lograr eso? Trabajando en ambientes estériles, esterilizando el material que voy a utilizar para trabajar con los cultivos, utilizando sustancias antimicrobianas y antifúngicas en las superficies de trabajo, y que todo procedimiento habitual, saber y ser consciente que todo procedimiento habitual de manipulación puede justamente contaminar el cultivo en sí. Para eso hay una gran cantidad de normas de seguridad y asepsia que se deben seguir y que ustedes las tienen justamente detalladas en la guía de trabajo. Principalmente trabajar en ambientes estériles, usando cabinas de flujo laminar, trabajar con elementos y medios de cultivo debidamente esterilizados, usar pipeteadores electrónicos o automáticos o de goma, nunca pipetear con la boca, mantener los recipientes abiertos la menor cantidad de tiempo posible, ante cualquier duda limpiar todas las superficies con alcohol 70, flamear los materiales, trabajar en ambientes donde hay presencia de mechero o trabajar cerca de un mechero. Lo que decíamos hace rato, si se detecta un recipiente contaminado, directamente no abrirlo de nuevo, descartarlo inmediatamente. En fin, hay muchísimas normas que el día de mañana, si ustedes terminan trabajando en un laboratorio de cultivo, tendrán establecidas ahí las normas de trabajo en el laboratorio.
Vamos a hablar de otro elemento muy importante que son los equipos que yo necesito en un laboratorio de cultivo para justamente poder desarrollar un normal trabajo. Cabinas de flujo, incubadoras de dióxido de carbono, instrumental óptico, congeladores, equipos de esterilización. Son realmente una gran lista de elementos, tanto de maquinaria como de instrumento de mesada, que se necesitan para poder trabajar con cultivos celulares. Ustedes los tienen detallados ahí en la guía. Acá tenemos algunas imágenes de esos elementos. En la imagen superior izquierda vemos una mujer que está trabajando en una cámara de flujo laminar. Ya vamos a explicar más adelante cómo funcionan y la importancia que tienen esas cámaras. En la foto del borde superior derecho tenemos una estufa de cultivo, ¿sí?, que mantiene las temperaturas y la temperatura y la humedad a condiciones deseadas. Tenemos abajo un autoclave en el borde inferior derecho, ¿sí? Que un autoclave es un elemento que va a trabajar con presión y temperatura para esterilizar todo el material que se utiliza, bueno, no todo el material, sino aquel material que sea apto justamente para ser introducido en un autoclave. Básicamente un autoclave es como una olla a presión, ¿sí?, que yo voy a lograr puntos de ebullición haciendo uso de presión y poca temperatura, para así poder esterilizar sobre todo material de vidrio, material metálico, ¿sí? O como decíamos, cualquier material que soporte las elevadas temperaturas. Y en la otra imagen tenemos un microscopio óptico invertido, que es justamente el tipo de microscopio que se utiliza cuando trabajamos con células en cultivo. Les voy a pedir que traten de indagar por qué se utilizan este tipo de microscopios y no otros. Así lo discutimos en clase. Bien, vamos a hablar un poco de las cámaras de flujo. Dijimos que es quizás el elemento más importante al momento de trabajar con cultivos porque nos va a asegurar exponer nuestro cultivo a un medio que se va a encontrar lo más estéril posible. ¿Cómo funcionan estas cámaras? Funcionan haciendo circular el aire de la habitación, o que vamos a llamarle, por ejemplo, sala de cultivo. Las, las cámaras de flujo se van a encontrar adentro de las salas de cultivo. Son espacios lo más aislados posibles, ¿sí? Porque si bien la cámara de flujo nos va a ayudar a mantener el ambiente estéril, que es ese pequeño lugar de trabajo, no por ello lo vamos a instalar nuestra cámara de flujo laminar en cualquier laboratorio. Va a ser un laboratorio que se usa estrictamente para los cultivos, por eso se llama sala de cultivo. Que, como dije recién, no es un lugar donde va a estar entrando y saliendo gente continuamente, sino que se entra exclusivamente a trabajar, a hacer algo con los cultivos. Tenemos que saber de que ahí tenemos que entrar con guardapolvos limpios, es decir, mantener las condiciones de asepsia y seguridad lo más estrictas posible, ¿sí? ¿Cómo trabajan las cámaras de flujo? Toman el aire del ambiente, lo pasan por filtros que tienen porosidad muy pequeña, de manera de que queden retenidos en esos filtros esporas, bacterias que puedan estar dando vuelta en el aire, partículas de polvo, pelo, etcétera. Cualquier elemento que pueda haber en suspensión quedará retenido en estos filtros de muy baja porosidad, para que así el aire que va a circular ahora sí ya dentro de la cámara lo haga de la forma más pura posible. Tenemos dos tipos de cámaras. La cámara de flujo laminar horizontal, que es la que ustedes observan a mano izquierda, en donde el aire ingresa, ya sea por arriba o por atrás del equipo, es filtrado y devuelto de frente al operario, ¿sí? Si no me equivoco, sería una cámara como la que se muestra en donde está la usuaria, ¿sí? Una cámara que tiene total apertura de la superficie frontal y todo el aire viene de frente al rostro del operario. Y tenemos por otro lado la cámara ilustrada en el extremo inferior derecho, que es una cámara de flujo laminar de tipo vertical, donde el flujo de aire limpio viene desde arriba hacia abajo. Parte del aire va a ser nuevamente filtrado por la parte trasera de la cámara y la otra porción de aire saldrá hacia adelante, que es la región por donde el usuario ingresa sus manos. Es lo que vemos en el caso de la usuaria que está aquí arriba, que tiene una placa de vidrio frente a su rostro. Eso ya me está indicando que esa es una cámara de flujo laminar de tipo
vertical, ¿sí? Mientras que esta que no tiene la mampara de vidrio adelante es de tipo horizontal. Bien, y hasta acá vamos a llegar porque esto que les dije recién, que indaguen por qué es que se utilizan microscopios invertidos para trabajar con cultivos celulares, quiero que lo discutamos en clases. Hasta aquí la presentación, espero que haya sido lo suficientemente clara para orientarlos en la lectura de la guía. Y bueno, ante cualquier duda o inquietud, no duden en consultar. Saludos.